Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que vimos a Chile, donde se ubicaba, ya sea dentro del globo terráqueo o en el planiferio? Y vimos también que Chile es un país que está dentro de un continente llamado América del Sur y que este país tiene vecinos como Bolivia, Argentina y Perú. Y además vimos que Chile se divide en 16 regiones y cada una de ellas tiene su capital. La que más nos importa es Valparaíso, que es la de color verde, y abajito, que es la región de Santiago, la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, vamos a conocer que en Chile hay paisajes y estos paisajes tienen elementos que son naturales y elementos que son culturales. Dentro de los elementos naturales está el relieve, el clima y la vegetación. ¿Qué es lo que es el relieve? El relieve son todas estas formas que la Tierra tiene, ya sea montañas, mesetas, todo lo que es la forma que tiene la superficie de la Tierra. Y el clima se refiere a las condiciones atmosféricas, si llueve mucho, si hay mucha temperatura, si hay humedad, y eso es a partir de una cantidad de años, ¿cierto? A diferencia que el tiempo, el que vemos a diario, el que vemos en las noticias, ese tiempo es solamente un periodo de un día. En cambio, el clima se da en años. Podemos decir que acá el clima de Valparaíso es un clima templado. ¿Por qué? Es un clima templado porque no hace ni mucho frío, tampoco mucho calor, llueve solamente en invierno y en verano hace mucho calor, ¿cierto? Pero tampoco tanto como en la zona norte. Y ese factor es el clima, que depende si llueve mucho, si hay mucho calor, si hay mucha humedad, ese es el clima. Y en cuanto a la vegetación, se habla de especies de vegetales dentro de un lugar. Nosotros podríamos decir que acá en Valparaíso el árbol más característico es la palma chilena. Y los elementos culturales ya no son naturales, es decir, no son parte de la naturaleza, sino que son creados por el hombre los elementos culturales. Y estas son, por ejemplo, construcciones que le hacemos a esta naturaleza, como son los puentes, los caminos, los edificios, las casas. Entonces yo les voy diciendo un elemento y ustedes me dicen si es cultural o natural, ¿ya? El río. ¿Sería natural o cultural? Natural, bien. Montañas, también natural. El volcán, el lago y el valle serían elementos naturales, ¿cierto? Porque no los ha creado el hombre, no le ha hecho ninguna intervención. Al igual que el archipiélago y la isla. Todos esos son elementos naturales. ¿Qué serían elementos culturales? La industria, el puerto, la carretera y la ciudad, ¿cierto? Vendrían siendo elementos culturales porque el hombre tuvo que hacer estas intervenciones para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, se hacen carreteras para que podamos circular. Hacemos puertos para que podamos pescar. Hacemos industria para que podamos refinar o hacer cosas más, hacer una producción más grande, ¿cierto? En cambio, todas las otras como costa, isla, archipiélago, valle, río, montaña, volcán, lago, todo eso son elementos naturales que no tienen intervención del hombre. Acá vemos parques nacionales como el Lauca, que está en la región de Arica y Parinacota, que aquí es donde podemos ver mayor presencia de elementos naturales, y Dalcahue,
que es la isla de Chiloé, y aquí podemos ver que hay naturales y hay culturales. ¿Por qué podemos decir que hay naturales y elementos culturales? Porque hay naturaleza, se ve el cielo, se ve el lago, se ve las montañas o montes, pero también se ve la carretera, que la carretera es un elemento cultural. Además de la señalética, esos que vendrían siendo para no desviarse, para que el vehículo no se caiga. Entonces podemos ver que hay paisajes que hay intervención del hombre, como el caso de acá, y acá no hay intervención del hombre, sino que hay muchos elementos naturales. Y acá en el puerto de Arica, visto desde el Morro, en la región de Arica y Parinacota, también hay pasajes donde los elementos culturales son mayor que los naturales. Esto se produce en las grandes ciudades, ¿cierto? Ven que acá hay edificios, hay carreteras, hay puertos, ahí hay una parte donde la costa ha sido intervenido para que puedan entrar los barcos, un muelle, y el mar vendría siendo el elemento natural, pero casi no se ven elementos naturales. Mayoritariamente se ven elementos culturales. Entonces yo los voy a invitar a hacer sus disertaciones con los paisajes de las zonas naturales de Chile. Las zonas de Chile son 4, debido a la extensión que tenemos y la cercanía y lejanías del Sol, de la línea del Ecuador, ¿cierto? Se va a dar distintas características. Por ejemplo, la zona norte no es la misma intensidad de sol, de luz y de agua que en la zona austral, que vendría siendo la última. Entonces nos damos cuenta de que hay elementos que se dan en todas las zonas, pero no de la misma forma. Como les dije, son 4 zonas las de Chile. Tenemos la zona norte, la zona central, la zona sur y la zona austral. ¿Cómo es la zona norte? La zona norte se extiende desde el límite norte de Chile hasta el río Aconcagua. Es una zona extensa y se divide en norte grande y norte chico. Aquí las características de esta zona es que llueve muy poco, casi no hay mucha vegetación, solamente podemos ver cactus y algunos arbustos. Y en cuanto al clima, le dije que no llovía mucho, que es seco, que casi no llueve y mucho calor durante el día y frío en la noche. ¿Qué más contarle? Que el relieve, de la zona norte, la cordillera de los Andes, es mucho más alta en esta zona, alcanza una mayor altura. Cordillera de los Andes. Y se puede apreciar depresión intermedia, cordillera de la costa, también con mucha altura. La zona central está desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Acá el clima es templado, no hace mucho frío, no hace tampoco mucho calor. Solamente llueve en invierno y las temperaturas no son muy elevadas. La vegetación es un poco más que la del norte porque llueve un poquito más. El clima, como les dije, no es templado. La vegetación tenemos mucho más que en el norte y son características las palmas chilenas, que son estas palmas. Si vamos al jardín botánico podemos ver gran cantidad de palma chilena y otras especies de la zona central, ¿cierto? Y animales, podemos encontrar animales como el cóndor, en la zona sur
Se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo Corcovado. En la zona sur llueve mucho más, llueve prácticamente casi todo el año, y todo el día y todo el año. Como llueve mucho, hay más vegetación, podemos encontrar muchos musgos, hay el alerce, el pino, el alerce, el roble. Y la cordillera de los Andes empieza a perder altura en la zona sur, pero todavía se alcanza a ver. Y en la zona austral ya empieza a caer, la lluvia empieza a caer como nieve. Ya estamos casi al extremo sur de Chile, desde el Golfo de Corcovado hasta el extremo sur. Son esas últimas franjas que quedan ahí. ¿Se acuerdan que quedan unas islas? Yo les contaba que casi no hay continuidad acá, sino que hay una especie se desfragmentó aquí la Tierra. Y eso vendría siendo la zona austral. Acá, como hay mucha nieve, es muy difícil encontrar vegetación, prácticamente musgos y líquenes. Bueno, espero que les haya servido esta aclaración y voy a esperar sus disertaciones. Espero que les vaya súper bien. Chao.